Vamos comenzando entonces, Arlet. A ver cuánto me dura mi batería, porque no estoy ahorita en mi casa. Muy bueno, eso implica que no tengo, sí tengo la computadora, pero no tengo ¿cómo se llama? No tengo dónde conectarla. Entonces, digo, espero que no se nos vaya que aguante hasta que yo llegue a donde la pueda conectar, ¿no? Ok. Bien, Arlet. Entonces, para comenzar con la clase, le pregunto nuevamente a usted, ¿qué es lo que recuerdo de la clase pasada? ¿Qué vimos? Si quiere, puede escribir lo que vimos en la clase pasada o puede usar su micrófono. Si lo va a escribir, le pido por favor levante la mano, así, para que yo sepa que está escribiendo y le dé tiempo. Entonces, ¿qué recuerdo de la última clase que tuvimos? Vimos de los bosques tropicales. Ok, ajá, vimos los bosques tropicales, ¿qué más? ¿Qué más recuerda? ¿Ya tomaste tu computadora? Vimos los bosques tropicales, los diferentes tipos. También vimos una vegetación más seca, ¿verdad? ¿Se acuerda cuál era? De desierto. Ok, sí es parecido al desierto. Recordemos que vimos tanto el bosque tropical caducifolio como el matorral xerófilo, y también vimos un poco de ¿cómo se llama? Del pastizal, que pues bueno, tiene diferentes motivos por los que se convierte en un pastizal en lugar de tener otro tipo de vegetación leñosa. Ok, déjenme, voy a compartir pantalla y continuamos, ¿sale? ¿Ya puede ver la pantalla compartida?
todavía no, porque mi señal no tengo mucha señal. Ah, ya veo. Le voy a enviar entonces la presentación. Y mire, lo que podemos hacer, lo que he hecho con otros de sus compañeros cuando hay mala señal, es les paso la presentación. Y sí, ya está llegando. ¿Ya lo puede ver? Sí, ya bueno. Está. Ok, no se preocupe. Digo, para otras ocasiones, lo que podríamos hacer es que me dice usted que no lo puede ver, le paso la presentación, sigue usted en clase y le digo nada más en qué diapositiva vamos para que pues escuche la explicación de la diapositiva y pues siga con la clase, ¿no? Pueda ver la diapositiva desde otro dispositivo, pero bueno, ahorita qué bueno que ya lo puede ver. Entonces, estábamos viendo los tipos de clasificación de vegetación según Randowski, donde pues la clasificaba más por características no de especies, sí un poco de especies, pero más que nada de cómo está conformada la vegetación, ¿no? Qué construcción, qué estructura tiene, ¿no? Vemos que, pues bueno, la distribución de la vegetación tiene que ver mucho con la de los climas, y pues bueno, nos decía que tenemos el bosque tropical perennifolio, subcaducifolio, caducifolio, el bosque espinoso, el bosque de quercus y de coníferas, también el mesófilo de montaña. Y además tenemos el matorral xerófilo, el pastizal, la vegetación acuática y otros tipos de vegetación también. Pero esos, digamos, son los principales que tenemos en México. Ok, permítame un segundito. Ok, entonces tenemos estos tipos de vegetación principales, ¿no? Y conforme hemos visto los otros tipos de vegetación, no hemos terminado, pero hemos notado algunas similitudes y diferencias importantes al momento de cambio de una vegetación a otra, ¿no? Por ejemplo, recordemos que los bosques van a estar compuestos principalmente por árboles, ¿no? Los matorrales van a estar compuestos principalmente por arbustos, ¿no? Y los pastizales, bueno, por hierbas. Y bueno, ¿cómo es que se diferencian? Porque veíamos que algunos están en suelos bastante similares, ¿no? O los tipos de vegetación, un mismo tipo de vegetación puede encontrarse en diferentes tipos de suelo, ¿no? O el mismo tipo de suelo puede tener diferentes tipos de vegetación. Entonces, sí es importante, obviamente, el tipo de vegetación, de suelo para el tipo de vegetación principal que va a haber. Pero es más importante generalmente el clima, por ejemplo, ¿no? Y para el clima, bueno, vamos a tener factores importantes como lo son la altitud, ¿no? También la humedad y la temperatura media anual, la precipitación media anual y la temperatura media anual. Ok. Entonces, íbamos viendo más o menos de lo más húmedo y cálido, ¿no?, a lo más seco y cálido, y después vamos a ir a lo más húmedo y frío. Entonces, bueno, primero tenemos el bosque tropical perennifolio, donde, bueno, son árboles muy altos, la vegetación es bastante densa porque hay presencia de epífitas, ¿no?, y bejucos, es decir, de lianas y plantas que crecen sobre otras plantas. Entonces hay muchas plantas en todas partes, ¿no? Y bueno, se le dice perennifolia porque la mayor parte de su vegetación, más del 75%, tiene hojas todo el año. Entonces, aparte de eso, recordemos también que pues bueno, aquí el clima suele ser bastante húmedo, llueve bastante, ¿no? Llueve de
200 a 3000 milímetros al año, es decir, de 1.5 a 3 metros de lluvia, ¿no? Y los meses en los que no llueve puede ser 0, es decir, puede que llueva todos los meses, o hay lugares en los que hasta incluso pueden haber 3 meses donde casi no llueve, ¿no? Pero generalmente son climas con muchísima lluvia, ¿no? Mucha agua. Y bastante cálidos porque la temperatura media anual es de 20 grados Celsius. Y bueno, si se da cuenta, también otro punto importante es que si lo notamos aquí, la temperatura media anual nada más nos da una, ¿no? Como el equilibrio. Más adelante, cuando vimos esta parte del bosque espinoso, por ejemplo, que es un lugar mucho más seco, bueno, nos damos cuenta que la temperatura media anual ya tiene un rango, no es solamente un número, sino va de un número a otro, es decir, de 17 a 29 grados Celsius, ¿no? Entonces, si recordamos nuestra clase de climas, y bueno, la precipitación media anual ya va de 350 a 1200 milímetros, es decir, de 0.3 a 1.2 metros de agua al año, ¿no? Y los meses secos son de 5 a 9 meses secos, es decir, tienen mucho tiempo para no, pues sin verdadera lluvia, ¿no? Bien, ¿esto qué nos puede indicar? Como le decía, si recordamos nuestra clase de climas, una de las partes importantes, ¿no?, que influían en el clima era la cantidad de humedad que podía haber en un ambiente, o bueno, qué tan cerca o lejos estaba de un cuerpo de agua grande, ¿no? ¿Por qué? Por la cantidad de humedad de agua que hay en el ambiente, y que esta cantidad de agua de humedad hace que la temperatura sea menos variable, sea más estable. Entonces, en lugares que vimos que son más húmedos, ¿no?, como lo son el bosque tropical perennifolio, ¿no?, aquí nos viene una solamente. También en el bosque tropical subcaducifolio, otra nada más. Y en el bosque tropical caducifolio ya nos maneja un rango un poco más esparcido, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, conforme vamos bajando, conforme fuimos de perennifolio a subcaducifolio y a caducifolio, cada vez suena menos que hay humedad, ¿no? Es decir, sí, cada vez hay menos humedad, y por lo tanto, esto hace que los cambios de temperatura sean mucho más bruscos, es decir, o haga más calor en un momento y luego haga mucho más frío en otro, y entonces va a haber un rango un poco mayor de temperatura. Ok, ¿vamos bien hasta aquí, Arlet? Sí, vamos bien. De acuerdo, déjeme tomar un poquito de agua. Ok, ¿no? Entonces, pues bueno, de eso íbamos de los bosques, desde el perennifolio al espinoso, y luego ya llegando a la parte del matorral xerófilo. Y bueno, también hablábamos de en dónde están esparcidos. Veíamos que un lugar muy característico del matorral xerófilo muchas veces es el norte de Oaxaca, ¿no? Entre Puebla y Oaxaca
si hemos viajado a la Ciudad de México durante el día, podemos notar, ¿no?, el tipo de vegetación que es muy parecido a ¿no?, como parecido a un desierto, pero recordemos que en este caso el desierto ya no aplica tanto. Gracias, perdón. Ya no aplica tanto, ¿no? Porque el tipo de vegetación, por decirlo como desierto, no existe exactamente. Bueno, sí, pero no es tan parecido para la vegetación que tenemos aquí en México, ¿no? Que es mucho más diversa y tiene otras características. Bien. Entonces, ahí nos vemos. También íbamos dándonos cuenta que conforme íbamos pasando de un bosque a otro y luego llegando a un matorral, también manejan diferentes altitudes, ¿no? Y rangos de altitud, por lo tanto también de temperatura, ¿no? Entonces hay unos que son mucho más variados, que pueden estar en muchos tipos en muchos grados de altura, muchos metros sobre el nivel del mar, pero otros en diferencia, pero otros pues menos, son muchos más específicos. Por ejemplo, en el caso del bosque tropical perennifolio, veíamos esto, ¿no? Va de 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar, es decir, es muy poquita la altura si pensamos en otro tipo de vegetación, en otros cerros, etcétera. Bien, entonces así es el matorral xerófilo, ¿no? Permítanme un segundito más. Ok, bien, entonces y también veíamos, ¿no?, que a partir de básicamente el bosque espinoso, ya muchos de la vegetación principal tampoco pierde hojas, al igual que pasa con el bosque tropical perennifolio, pero es por diferentes motivos. Es decir, estas plantas que se aguantan, a diferencia de las que no aguantan, perdón, un segundito. Perdón, estas diferencias de temperatura hacen que, pues bueno, en el caso de los lugares perennifolios, caducifolios o subcaducifolios, como sea, hay meses en los que sí suele haber agua, ¿no? Es casi seguro de que va a haber cierta cantidad de humedad para la que estos tipos de vegetación se pueden preparar, ¿no?, para aguantar las temporadas de sequía y no estar consumiendo agua todo el tiempo. Pero en el caso de, por ejemplo, desde el bosque espinoso, pero más en el matorral xerófilo, las condiciones de sequía son tan fuertes, tan extremas, que pues no vale la pena como que las hojas se caigan siempre que hay sequía, porque siempre hay sequía, ¿no? Entonces, si fuera así todo el tiempo, no tendrían hojas las plantas, ¿no? Y morirían, porque no podrían hacer sus procesos biológicos, ¿no? No podrían vivir. Bien. Después vimos la parte del pastizal, donde pues vimos tres tipos principalmente, ¿no? El de páramo, los acotonías, los de páramo de altura y de sabanas. Y bueno, a pesar de que el tipo de vegetación podría ser muy similar,
porque pues a final de cuentas su vegetación principal no es leñosa, sino tierna de hierba. Las condiciones por las que se dan este tipo de vegetación y no otros tipos de vegetación son diferentes. Disculpe, que le comente. ¿Me puede esperar 5 minutos? Regresamos a las 2:05. Tengo que cambiar de lugar para seguir con la clase. Entonces, en lo que lo hago, ya me conecto nuevamente. Por favor. Sí, regresamos a las 2:05, ¿sale? Gracias. Sí, está bien. Gracias. Ok, ya regreso. La llamada, pero ya estamos de regreso. Ok. Ya vi por qué. Ya vi por qué. Ok. Bien, entonces regresando a los pastizales, ¿no? Hay algunos motivos por los que hay una vegetación de pura hierba en lugar de vegetación troncosa, ¿no? Leñosa. Y bueno, son por diferentes motivos, ¿no? Si nos damos cuenta están los acatonales, los páramos de altura y las sabanas, ¿no? En el caso de los páramos de altura, si bien muchos de nuestros tipos de vegetación alcanzan alturas bastante significativas, no sé, todavía no hemos pasado estas partes, pero el mesófilo de montaña va hasta los 2700, ¿no? Aquí el de coníferas, pues bueno, llega a estar hasta los 4000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y también el de quercus va de 0 a 3100, ¿no? Ya son bastante altos. Aún así hay lugares en donde las alturas son mucho mayores, ¿no? Y podemos verlo aquí en esta parte donde nos habla que los páramos de altura, como lo dice su nombre, van existen en lugares donde están entre 4000 y 4300 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que es tan alto que ya no crece otro tipo de vegetación, básicamente, ¿no? O es tan frío que también no puede crecer otro tipo de vegetación más que las hierbas. En el caso de, por ejemplo, acatonales y sabanas, a veces es por los tipos de lluvia, ¿no? Que a pesar de que podríamos pensar que a veces llueve mucho o llueve, o bueno, sí puede llegar a llover una cantidad considerable de agua, podemos notar que a veces es muy no es tan, ¿cómo podríamos decirlo? Tan recurrente, ¿no? Entonces, esto hace que la vegetación que llegue a surgir, ¿no? Es tan esporádica, ¿no? O tan... Tiene que ser menos sensible, ¿no? Para que crezca un árbol o algo leñoso, se necesitan cierto tipo de condiciones como agua un poco más constante o estable, por lo menos. ¿Qué quiere decir esto? Que de febrero a abril, que no llueva nada y ya los otros meses sí llueva por completo. Incluso que de mayo de julio a agosto solamente llueve esos meses y el resto no llueva, ¿no? O que no llueva todo el año, pero que sea constante la cantidad de agua que llegue, ¿no? Si sea periódica. No que sea, a veces sí llueve 2 meses y a veces llueve un mes, a veces llueve
pues 6 meses, etcétera, ¿no? Las plantas más desarrolladas necesitan cierto tipo de estabilidad, lo que, pues bueno, no permite que crezcan tan fácil, ¿no? O que mueran antes de ya ser más maduros. Por lo tanto, lo que suele crecer son las hierbas, que estas, pues bueno, se mantienen como en estado de semilla, por decirlo de alguna manera, de incubación, hasta que reciben señales para volver a nacer, como en el caso de que pues perciben el agua, ¿no? Y entonces vuelven a salir, ¿no? Y ya cuando vuelve la sequía, bueno, se vuelven a volver semilla, bueno, dan sus semillas, ¿no? Y estas se resguardan hasta que vuelve otra vez a llegar agua. También ocurre que hay pastizal en muchas partes de México porque han sido lugares modificados fuertemente por el ser humano. Es decir, se quitó la vegetación principal, lo natural, de bosque, generalmente de bosque, para pues hacer cultivos o usarlo para ganadería. Y ahora no es tan fácil que crezca un árbol porque, como le comentaba, se necesitan condiciones más especiales, más estables, para que pueda crecer una planta leñosa. Entonces, ¿qué queda primero? Pues primero van a surgir los pastos, ¿no? Y más si constantemente se les vuelve a arar, a cambiar, para que hacer el uso de la tierra. Brevemente le muestro. ¿Dónde está? Perdón. Sí, brevemente le muestro, ¿no? Generalmente uno cree o uno podría llegar a pensar que la vegetación... ¿Sí puede ver la pantalla compartida? Sí. Bien. Que la vegetación ya... O es un poco difícil pensar que la vegetación que ya conocemos en algún lugar no haya sido siempre la misma, ¿no? Uno cree que pues siempre hubo un bosque en donde está el bosque, o una selva donde hay una selva, o ha estado sin vegetación siempre, y la verdad es que no, ¿no? Hay algo que se llama sucesión, que es cómo se explica el proceso de la vegetación para ir desde la parte de pura roca, de puro nutriente, sin ser utilizado por las plantas, hasta ver un lugar en donde ya hay mucha materia orgánica, abono y árboles maduros. Bueno, en este proceso de sucesión, que bueno, esto es para otras clases, otros semestres, pero rápidamente le explico. En este proceso de sucesión, pues bueno, generalmente primero tenemos la parte sin vegetación, y después empiezan a llegar los colonizadores, que son los líquenes y el musgo. Después empiezan a llegar algunas hierbitas como los dientes de león. ¿Usted conoce los dientes de león? Esta florecita. Sí. Exactamente, esta florecita amarilla, ¿no? Y la solemos encontrar en cemento, ¿verdad? O luego encontramos pastitos o tréboles. Sí. Exactamente. Disculpe, es que creo que llega tarde el audio para mí y para usted. Entonces, no es que la quiera interrumpir, sino que se cruzan los audios. Pero cuando usted necesite hablar, adelante ya para escucharla, ¿sale? Entonces, sí conocemos el diente de león. Bueno, estos son uno de los primeros de las plantas
¿cómo decirlo? Oportunistas, ¿no? Y pioneras que llegan a un lugar con pura roca, ¿no? Y entonces ellos van a ir rompiendo la roca. Una vez que tienen un poquito de tierrita, pues ya rompen la roca y empiezan a hacer que esto en vez de roca sea tierra. Y entonces así sucesivamente. Empiezan primero las hierbas, pastos, etcétera, y luego ya vamos con arbustos, árboles o la vegetación que vaya a surgir. Obviamente no siempre va a haber árboles, ¿no? Si es un clima bastante seco que tiende más a ser un matorral xerófilo, no van a crecer árboles, van a crecer matorrales. Pero bueno, se usa mucho el ejemplo del bosque o de la selva más que nada porque nos explica todas las fases, ¿no? Es como con fines educativos, ¿no? Es más fácil de entender. Pero bueno, el caso es que si nos damos cuenta, y como se dijo ahorita, las hierbas, ¿no? Los pastos, los dientes de león, las hierbas, son los primeros pioneros en regenerar el suelo. Entonces, en vegetar otra vez el suelo. Porque en el proceso de sucesión también es importante ver que unas especies van a reemplazar a otras. Es decir, no siempre va a haber puro pasto, sino que primero va a haber pasto, luego va a ir siendo reemplazado por arbustos y cada vez va a haber menos pasto y más arbustos. Y después va a empezar a haber árboles. Y luego va a haber menos arbustos y más árboles. Y todo esto pues está bien, es el proceso natural de la vegetación. Bueno, entonces por eso es que en México también hay muchísimos pastizales, ¿no? Porque además de las condiciones de altitud, de agua, etcétera, también se da por que están justo en un proceso de sucesión, de recuperación del terreno. Ok. Y bueno, regresando a esto, la altura media de este tipo de planta, no la altitud a la que se encuentra, sino la altura va de 20 a 70 centímetros. Y bueno, se presenta en suelos generalmente neutros de 6 a 8, de texturas de migajón arcilloso y migajón arenoso. Y también sobre suelos rocosos, someros, es decir, poco profundos o profundos incluso, de coloración rojiza a café y color gris. En las altitudes, pues bueno, nuevamente, ¿no? Los acatonales van de 1100 a 2500. Los páramos de altura, ¿no? Van de 4000 a 4300, mucho más alto. Y las sabanas están en lugares muy bajos, ¿no? De 0 a 150 metros sobre el nivel del mar. Aquí lo que se desarrolla en cuanto a climas es diferente, nuevamente. Un segundo. Ok, perdón. Los pastizales, por ejemplo, tienen clima BS o BW. Recordemos que el clima B, ¿qué significa? ¿Se acuerda, Arlet? ¿Qué significa el clima B?
Disculpe, no lo entendí bien. ¿Lo puede repetir, por favor? Perdón, son de que ustedes no escuché bien. Ok. Le decía que si se acuerda qué significa en la clasificación de los climas, qué significa la letra B. Uh-huh. ¿Qué clima es cuando ponemos un clima con letra B? ¿Se acuerda? Son secos. Significa el B seco. Perfecto, así es. Entonces los pastizales, aparte de que se van a encontrar pues en lugares donde fue modificado, ¿no? La vegetación original, también se van a encontrar en lugares secos, ¿no? Ya sea lugares secos estilo estepario o secos estilo desértico, ¿no? Ok. Luego los páramos de altura se van a encontrar en climas, estilo de tundra, ¿no? Súper fríos, porque son muy altos también. Y las sabanas se van a encontrar en lugares donde es bastante lluvioso y cálido, ¿no? AM y AW. Es tropical y puede ser tropical monzónico o de sabana, como lo dice su nombre, ¿no? Ok, donde sí llueve bastante, pero no llueve tan bastante, ¿no? Ok. Bien. La temperatura media anual, en los zacatonales va de 12 a 20 grados Celsius, ¿no? Es algo fresco. En los páramos de altura va de 3 a 5 grados Celsius, realmente frío, ¿no? Permítame un segundo, voy por un poquito de papel. Ya, gracias. Es bastante frío, ¿no? De 3 a 5 grados en general, en promedio, pero llega a temperaturas de hasta de menos 10 grados, ¿no? Es decir, extremadamente frío. O bueno, muy frío, ¿no? No a lo que esté tan acostumbrado México, pero bueno, en el caso de este tipo de vegetación, pues sí hay lugares en donde llegan hasta menos 10 grados, ¿no? Y en las sabanas va de 22 a 27 grados Celsius, ¿no? Es decir, todo lo contrario, bastante cálido. Uh-huh. Luego tenemos la precipitación media anual, que va de 300 a 600 milímetros. En el caso de los acatonales, no llueve mucho, nuevamente. Ajá. En las sabanas puede ser mayor a 1000 o de hasta 2500, es decir, llueve muchísimo, pero por otras razones no hay otro tipo de vegetación, incluso porque hay demasiada agua, no puede crecer otro tipo de vegetación que aguante tanta humedad, ¿no? Y en los páramos de altura va de 600 a 800 milímetros. Ahora, los meses secos en los acatonales llegan a ser de 6 a 9 meses, ¿no? Sí es un buen rato en el que no llueve. En los páramos de altura, la mayor parte de la lluvia o la precipitación es en forma de nieve. Y en las sabanas,
hay de 0 a 6 meses secos. Y aunque existen en casi todo el país, aunque existen en casi todo el país, existen pastizales de algún tipo que son mucho más extensos en las regiones semiáridas y de clima fresco, ¿no? Generalmente en lugares pues más al norte del país, ¿no? O cuando ya está, pero bueno, o en lugares muy altos, ¿no? Ok, bueno, ahora vamos con el bosque de Quercus, ¿no? O encinos. Creo que todos conocemos a los encinos, muchos también los usan para leña, por ejemplo, ¿no? Se encuentran muchas veces junto con los pinos también. Y bueno, estos encinos, pues recordemos, como lo vemos aquí, primero, si uno los corta, muchas veces vuelven a rebrotar. Y rebrotan, no solamente un tronco solito, sino que rebotan varias ramitas y luego pues se va creciendo y se hacen árboles grandes, ¿no? Bueno, los que vamos a ver a continuación, que son el de Quercus y el de coníferas, suelen competir unos con otros. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden encontrarse en el mismo tipo de clima, en el mismo tipo de suelo, ¿no? Clima, suelo, la misma cantidad, y por clima me refiero a la misma temperatura, casi, la misma, ¿qué más? Cantidad de agua, ¿no? Los mismos nutrientes, como le decía. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La misma altura, en metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál sería la diferencia aquí? Bueno, pues más que nada, ¿quién ganó, no? ¿Quién gana para utilizar ese pedazo de tierra, ¿no? Es por la competencia. E incluso hay muchas formaciones en las que se encuentran ambos tipos de vegetación, ¿no? Este tipo de vegetación son formaciones densas o al menos cerradas, es decir, hay bastante, ¿no? Su altura va de 2 a 30 metros, dependiendo del lugar, y algunos, imagínense, han llegado hasta los 50 metros. Si se da cuenta, ni el bosque tropical tiene tanta altura, ¿no? Solamente el perennifolio, pues bueno, llega hasta los 60, de los 25 a los 60, pero todos los demás llegan a ser un poco más bajos. ¿Por qué? Porque también hay muchísima humedad en este tipo de vegetación. Y bueno, ellos tienen hojas de diferentes tamaños y de una textura coriácea, ¿no? Se encuentran en sustratos ígneos, ¿no? Y sedimentarios, también en suelos profundos y planos, también en suelos rocosos e inclinados o pedregosos de diferentes texturas, puede ser arcilla o arena, de diferentes colores, rojos, amarillos, negros o cafés, y generalmente tienen un pH ácido, de 5.5 a 6, ¿no? En pH. Entonces, y en altitud se encuentran, como le comentaba, de 0 a 3100 metros sobre el nivel del mar. Entonces, vemos que, pues, son como todo terreno este tipo de vegetación, ¿no? Se pueden encontrar en casi todos los lugares, ¿no? Y el 95% de este tipo de vegetación está entre los 1000 y 2800 metros sobre el nivel del mar, ya en lugares más altos, ¿no? Si nos damos cuenta, por ejemplo, el bosque tropical perennifolio, que va de 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar, y también el subcaducifolio, que va de 0 a 1300, bueno, este todavía se puede cruzar con el de Quercus, pero el perennifolio sí ya no se puede cruzar porque las alturas, ¿no? Los metros sobre el nivel del mar donde se encuentran, pues son incompatibles, ¿no? Entonces no pueden competir uno con otro. Sí compiten con otros tipos de vegetación, pero entre ellos dos, ¿no? Entre ellos dos, no. ¿Vale? Ok. El clima que aquí se va a desarrollar, o puede ser muy tropical, muy tropical,
en el caso del AF, AM y AW, ¿no? Puede tener muchísima agua y ser como les digo, tropical. O ¿cómo se llama? O puede ser también seco, como dice aquí, BS, seco pero estepario, ¿no? No estilo desértico, sino un poquito más húmedo. O incluso puede ser templado, ¿no? Si nos damos cuenta, aquí hay CS, CF, CS y CX, que significan puede ser subtropical húmedo, ¿no? Marítimo, mediterráneo, subtropical, ¿no? De muchos tipos de humedad, pero templados, ¿no? Y bueno, generalmente su temperatura media anual va de 10 a 26 grados. Un rango bastante amplio, ¿no? No como en el caso de los bosques tropicales, pero tal vez no tanto como el xerófilo, ¿no? Que bueno, sí, más bien más que el xerófilo, ¿no? Que va de 16 o de 12 a 26. Y bueno, aquí generalmente va de 10 a 20, ¿no? Pero a veces puede llegar a 10 o puede llegar a 26, muy caliente, ¿no? Su precipitación media anual va de 350 a 2000 metros sobre el nivel del mar. Perdón, disculpe, la precipitación media anual, discúlpeme, va de 350 a 2000 milímetros. Perdón. Es decir, de 35 centímetros de lluvia de agua hasta 2 metros de agua. Entonces sí puede variar bastante la cantidad de agua. Como le comentaba, estos encinos casi son todo terreno, ¿no? La mayoría va de entre 600 a 1200 milímetros y tiene de 0 a 9 meses secos, ¿no? En México se van a presentar en las cadenas montañosas, como le comentaba, y se tienen encinares en toda la República Mexicana, menos en Yucatán y Quintana Roo. ¿Por qué? Porque, bueno, ese tipo de vegetación ahora sí tiene que estar en lugares más altos y más frescos, ¿no? Ok. Luego tenemos nuestro bosque de coníferas. Recordemos que las coníferas son estas. Permítame. Ajá. Vamos aquí a las coníferas. Y las coníferas son aquellas plantas que van a tener este tipo de semilla, ¿no? Que no es carnoso, no es un fruto carnoso, sino más seco y pues está, como lo dice su nombre, en forma de cono, ¿no? Entonces, todos esos árboles que se reproducen de esa forma, que suelen ser pinos, pero también otros, se les llama coníferas. Y estos lugares con la vegetación principal de estos árboles, pues se le llama bosque de coníferas. Está constituido por diferentes especies como de Pinus, de Abies, Copresus, Juniperus, Picea y Pseudotsuga. Y a veces se encuentran otros de latifoliadas como Quercus, Arbutus, Salix y Alnus, entre otros. Es decir, a ver, vamos a poner aquí, porque no tengo como tal la imagen. Pinus.
Tenemos nuestros pinitos, ¿no? Luego tenemos avies. Ajá, que más bien suelen ser los que comercialmente conocemos como pinos para la Navidad, por ejemplo. Los pinos de Navidad no son pinos, son generalmente son estos que se llama avies, que también tienen piñas, ajá. Y si se da cuenta tienen unas hojitas así como un poquito más cortitas y gruesecitas. Y pues bueno, también tenemos al Copresus y al Juniperus. Ajá. Estos que tienen este tipo de semillitas son los Copresus. Que también a veces los usan para hacer un árbol de Navidad, pero no son pinos. Ajá. Tienen este tipo de hojitas de semillas. Aquí tenemos a los Juniperus, que son pues bastante similares también. Y como se mencionaba ahorita, pues tienen se van a reproducir por medio de coníferas, ¿no? Bien. Picea y Pseudostuga, ¿no? Es esta, bonita. Que bueno, nuevamente vemos aquí las piñas, ¿no? Las coníferas. Ok. Entonces, suelen verse este tipo de vegetación, ¿no? De este tipo de árboles. Aunque también vemos Quercus, Arbutus, Salix y Alnus. A ver, vamos a Quercus. Vemos aquí nuestros Alnus. Arbutus. Los Quercus. Estos que tienen bellotitas. Que no son piñas. Y Salix. Si se da cuenta, sus hojas son diferentes, ya no son como en forma de agujita, son más delgadas, más planas, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente este tipo de vegetación, este tipo de plantas tienen casi los mismos requerimientos, necesitan de lo mismo, pero bueno, pues básicamente están convirtiendo, ¿no? Se desarrollan diferentes tipos de suelo y se caracteriza por habitar en las tierras templadas y semihúmedas, propias de las zonas montañosas de México. Y bueno, en México se encuentra desde el nivel del mar hasta el límite de la vegetación arbórea en las altas montañas de 4.000 metros de altitud. Entonces,
si nos damos cuenta, ambos son casi todoterreno. El quercus un poquito más que las coníferas, pero bueno, pueden estar en muchos lugares. Entonces, básicamente, a menos de que sea porque algo se lo impide, compiten unos por la presencia de otros, ¿no? Es decir, el pino va a querer quedarse con el lugar, mientras que los encinos también. Ok. Luego tenemos aquí el bosque mesófilo de montaña. Ok, ahorita va a haber algunas similitudes con otro tipo de vegetación, así que es necesario que ponga atención. Es un bosque denso, es decir, tiene mucha vegetación, ¿no? Va de los 15 a los 35 metros de alto, y algunos van hasta los 60 metros de alto. La comunidad incluye árboles perennifolios y caducifolios. Permítanme un segundito más, por favor. Ya, gracias por su paciencia, Arlette. Entonces vemos que hay árboles pues bastante altos, algunos que pueden incluso llegar como los del bosque tropical perennifolio. Y bueno, ya nos vamos dando una idea de que hay algo que hace que primero sea permitido un bosque, ¿no? Que los árboles sean altos. Y segundo, que puedan llegar a crecer bastante, ¿no? Obviamente, pues depende de cada especie, pero también pues de las condiciones que hay, ¿no? Entonces, bueno, esta comunidad va a tener árboles tanto perennifolios como caducifolios, ¿no? Y aquí el 75% de su vegetación va a perder sus hojas, pero en los meses más fríos, ¿no? Así como comentábamos en la clase anterior, donde hablábamos, ¿no? De que según lo que sabemos, en las 4 estaciones, por ejemplo en Estados Unidos, Europa, cuando empieza a ser más frío es cuando pierden las hojas los árboles, ¿no? En cambio aquí en México, pues suelen perderlos cuando deja de llover, cuando estamos en época de secas, que no es exactamente cuando empieza a ser más frío, o no solamente cuando hace más frío, también cuando hace mucho calor, los árboles pierden sus hojas. Ahora, en el caso de este bosque mesófilo de montaña, bueno, ellos sí pierden las hojas en los meses más fríos. Si usted recuerda, no tiene que ver tanto con la temperatura, sino que tiene que ver con la cantidad de agua. Claro, también tiene que ver con los daños que puede generar el frío, que puede generar el calor, más que nada el frío. Pero bueno, entonces aquí este tipo de vegetación tira su agua, sus hojas, cuando hay obviamente menos agua y hace más frío, ¿no? Y presenta un sotobosque muy desarrollado, así como epífitas. Por sotobosque nos referimos a el bosque que se encuentra como abajo de los árboles, ¿no? Entonces, tiene un sotobosque bastante desarrollado y tiene epífitas, es decir, muchas plantas que crecen encima de los troncos. Entonces, igual la vegetación es bastante densa, hay muchísimas plantas, ¿no? En los suelos son someros o profundos, es decir, pueden ser poco profundos o muy profundos, ¿no? Tienen mucha materia orgánica porque hay mucha vegetación, y son húmedos durante todo el año. Ahí está la cosa, ¿no? Así como el bosque tropical perennifolio, aquí también este no es tropical por la temperatura, pero sí es perennifolio porque todo el tiempo tiene ese tipo de características porque tiene todo el tiempo agua. Por lo mismo también tienen árboles que llegan a crecer a los 60 metros. La altitud de aquí va de 600 a 2700 metros sobre el nivel del mar, bastante alto, pero no demasiado alto.
Y el clima en el que se desarrolla es CF el más característico. Recordemos que CF es templado, templado húmedo, templado ecuatorial, ¿no? Es decir, hay bastante agua. Entonces es templado con mucha agua. Pero también está en el AM, AW y AF, es decir, más tropical. E incluso en el CW, que es sí templado, pero con menos agua, ¿no? Perdón, es sí templado, pero con menos agua, ¿no? La temperatura media anual aquí es bastante fresca, va de 12 a 23 grados Celsius, ¿no? Y llega a ser más frío todavía, pero bueno, esta temperatura se regula mucho por la cantidad de agua que hay. Al bosque mesófilo de montaña también se le conoce como bosque de niebla. Aquí claramente lo podemos ver, aquí se ve gris, ¿no? Donde está la niebla. Aquí también podemos ver mucha niebla. Aquí no tanto, pero sí podemos ver bastante niebla. Y bueno, la precipitación media anual va mayor a los 1000 milímetros, perdón. Es decir, si se da cuenta, esta cifra ya la habíamos visto, de 1500 o 3000 milímetros, lo mismo que aquí en el bosque tropical perennifolio, ¿no? Entonces está 1500 a 3000 milímetros, o sea, muchísima agua, bastante agua, ¿no? Aquí estos se distribuyen continuamente sobre la vertiente atlántica de la Sierra Madre Oriental, desde el sureste de Tamaulipas hasta el norte de Oaxaca y Chiapas. Del lado del Pacífico, su presencia es mucho más dispersa, pero es conocido desde el norte de Sinaloa hasta Chiapas, y también se encuentran pequeños manchones en el Valle de México, ¿no? Entonces, puede que no sea tan distribuido, pero sí es, pues bueno, tiene muchas cualidades, ¿no? Ok. Y finalmente tenemos la vegetación acuática y subacuática. Y bueno, aquí sí hay de diferentes formas de todo, ¿no? Esto se refiere más que nada a los que están a la orilla de un cuerpo de agua grande. Entonces, tienen diferentes formas, pueden ser leñosas, o pueden ser arbustivas, o pueden ser hierbas, ¿no? Y entonces, este tipo de vegetación puede prosperar, puede ser, existir de manera eficaz dentro de donde hay pura tierra, y también en el fondo de los terrenos y en las orillas de las lagunas costeras, de bahías protegidas y desembocaduras de río. Superficies y pantanosas o de agua dulce arraigadas en el fondo del cuerpo. Perdón. Se encuentran en el fondo del terreno en las orillas de algunas lagunas costeras, es decir, está el mar, y se hace aquí una pequeña protuberancia hacia la tierra, bueno, se hace una laguna costera, donde hay cierto intercambio entre agua dulce, de agua salada, ¿no? De bahías protegidas, desembocaduras de ríos, superficies pantanosas, o de agua dulce, arraigadas en el fondo del cuerpo de agua, de corriente lenta, y estacionarios tanto dulce como salobre, ¿no? Es decir, igual que hace rato se encuentra en casi todos los lugares, pero tiene que ser un lugar pues con bastante agua para que sea vegetación acuática y subacuática. Pueden ser diferentes cantidades de sal, no pasa nada. Porque, dicho sea de paso, se sabe que el agua dulce, como lo dice su nombre, obviamente no tiene azúcar, pero no sabe a sal, ¿no? No tanto. En cambio, el agua salada llega a tener muchísima concentración de sal. Casi como si a un vaso con agua le echa usted como muchas cucharaditas, 3, 4, 5 cucharadas, y lo revuelve, así está, ¿no?
También se encuentran orillas de zanjas, canales y remansos de río y se presenta desde el nivel del mar hasta 2.270 metros sobre el nivel del mar, es decir, a muchas diferentes alturas, ¿no? Y esta sí es mucho más. ¿Por qué? Porque no se va a basar solamente en cómo es la estructura de la planta que va a crecer ahí, sino que está cerca, muy cerca de un cuerpo de agua, y esto es lo que tienen en común, ¿no? Tienen suelos profundos, de textura fina y agua salina, tranquila o estancada. Se desarrolla en todos los climas y se encuentra en litorales y planicies costeras. Ok, ¿tiene alguna pregunta hasta el momento, Arlet? ¿Comentario? No. Ok. Muy bien. Pues bueno, gracias, Arlet. Vamos a dejar la clase aquí, ya faltan 5 minutos para terminar. Y la próxima clase vamos a ver tanto vegetación de Oaxaca, como la clasifican otras personas, como los ciclos biogeoquímicos. Es decir, cómo es el ciclo del agua, ese lo vimos mucho, pero también del carbón, del azufre, del fósforo, etcétera, ¿no? Cómo estos elementos pasan de un organismo a otro o de algún lugar de la Tierra a otro. Pues bueno, es lo que vamos a ver. ¿Sale? Pues le agradezco mucho que se haya conectado a Red, que esté muy bien. Seguimos en contacto, cuídese mucho y nos vemos la próxima clase, ¿sale? Que tenga excelente fin de semana. Gracias igualmente. Gracias. Voy a subir la grabación de todos modos por cualquier cosa, ¿sale? Que esté muy bien. Hasta luego.